El último día estuvimos tocando también, a raíz de estos versículos 9, 10 y 11 del capítulo 17 de Apocalipsis, estuvimos introduciéndonos en el libro de Daniel, en su capítulo 7. Debemos de decir que estos versículos de este capítulo 17 de Apocalipsis, versículos 9, 10 y 11, son como una especie de paréntesis. Ojo, forma parte de todo el contexto, pero el versículo 8 de alguna manera tiene su continuación directa en el versículo 12, mientras que los versículos 9, 10 y 11 están encabezados por una coletilla importante, que es la solicitud de una sabiduría a la cual se debe haber alcanzado de manera plena. Aquí se requiere esta sabiduría. Por lo tanto, lo que está diciendo en estos tres versículos encabezados por este enunciado de la sabiduría es que el ángel está advirtiendo que hay algo especial aquí, en estos tres versículos, 9, 10 y 11. Bien, recordando a Daniel 7, nosotros vimos que en el versículo 15, entre otros, en el versículo 15 del capítulo 7 de Daniel, tenemos que decir que se ve algo que turba profundamente al profeta, no solo en el versículo 15, sino también en el versículo 28. Lo turba profundamente. Y esto que turba al profeta profundamente no estriba tanto, como decíamos, en la conformación de la bestia civil a través de la sucesión de sus reinos. Babilonia, Medo-Persia, la Macedonia griega y Roma. No se trata tanto de esta sucesión de reinos civiles, cosa que hemos visto y cosa que realmente era bastante fácil de observar ya en Daniel. Por lo tanto, no es esto lo que turba profundamente al profeta, lo deja profundamente turbado y, como dice finalmente, eh, quedando asombrado. Una expresión que volvemos a ver en Juan, en el Apocalipsis de Juan, que queda profundamente asombrado. Bueno, como decía, no es la conformación de esta bestia, la sucesión de los reinos. No es tanto tampoco la tribulación que deben padecer los santos y tampoco es la liberación final. ¿Por qué? Porque todo esto ya está profetizado de antemano, anteriormente. Tribulación y sobre todo pues una liberación final con un establecimiento del reino, porque eso es lo que siempre han esperado los profetas y por lo tanto el pueblo de Israel. No es nada de esto. Lo que le ocurre al profeta en este capítulo 7, cuando ve la visión, cuando el ángel se la muestra, lo que le ocurre es que detecta que hay alguna cosa muy especial en medio de esta profecía, algo que está escondido, y esto es lo que le provoca esta insatisfacción, este desasosiego absoluto. Y un desasosiego absoluto no por no conocer el futuro, concretamente, no es por no saber el futuro, porque hay muchas cosas que no la sabe, sino más bien porque percibe que hay algo más importante en medio de esta profecía, hay algo escondido en esta profecía que es mucho más importante que la simple concepción civil de la bestia, esa bestia imperial, ¿no? Hay algo más especial. En los capítulos posteriores de Daniel, los capítulos 8 hasta el capítulo 12, hasta el final, aún se le ampliarían más los detalles a Daniel de esta bestia junto con la historia del cuerno pequeño. Un cuerno pequeño, el cual es un rey pequeño que no puede nada contra la bestia imperial. Ya lo vimos, o ya lo podemos comprobar, lo podemos observar en el capítulo 11 de Daniel, versículo 30, donde las naves de Quitín son Roma y que las naves de Quitín impiden al cuerno pequeño actuar. Es una historia que probablemente hoy lleguemos a observar un poquito en la historia cumplida, veremos cómo ocurrió también esto. Pero decir que es un cuerno pequeño, un rey pequeño que no puede nada contra la bestia imperial, este cuerno pequeño de Daniel 7. Pero, así como no puede nada contra la bestia imperial, sí que es capaz de llegar allá donde la bestia imperial no puede. Es al corazón del testimonio. ¿Para qué? Pues para destruirlo, o mejor dicho, para corromperlo, para cambiarlo, ¿no? eh, todo,
toda esta cuestión, es decir, nosotros hemos observado, nos han explicado o hemos leído las profecías de Daniel y también de Apocalipsis y nos han explicado una serie de cosas acerca de la bestia. Cómo es la bestia, quién es la bestia, quién es el anticristo, pero en el fondo todo forma parte, todo parte, mejor dicho, de la concepción que nosotros tengamos de esta expresión, de la concepción que tengamos de la expresión bestia. ¿Qué es la bestia? ¿Qué es una bestia y qué es la bestia? La bestia es una cosa, sí, es una cosa concreta, pero son varias cosas también. Hasta se llama bestia, Cerión, a aquellas bestias de la tierra. También se les llama bestias y tiene que ver exactamente con la concepción babilónica de bestia. La concepción de bestia es amplia y en el libro de Daniel la concepción de bestia es una sola, Babilonia. Y se comienzan a dar ya algunos detalles con cosas que se van a bifurcar de la expresión de bestia, pero es todo muy embrionario. Es una concepción en el capítulo 7 de Daniel, es una concepción de bestia muy embrionaria en el cual, en esta concepción embrionaria, lo que prima es la expresión Babilonia. Babilonia en todo su conjunto, en todo su alcance, sea como sea, Babilonia, todo lo que contiene, la idolatría, el imperio, todo está ahí juntito. Y todo esto continúa juntito en su concepción hasta que la ciudad sea dividida. Ya lo observamos, en su momento. Por eso digo que todo forma, o sea, todo parte de la concepción de bestia que tengamos. Porque la bestia es Babilonia, pero también la bestia es Persia, la bestia es Grecia, la bestia es Roma. Es más, la bestia es Roma dormida durante 2000 años de momento. La bestia también sigue siendo Roma, se la contempla en la escritura, en Apocalipsis, se la contempla como la bestia, dormida. Y la bestia también será Roma redivida. Todo es la bestia civil, pero la bestia. Y todos ellos gobernando sobre una sociedad civil. Pero también vemos que la escritura otorga categoría de bestia a otro personaje, al anticristo. Se le otorga la categoría de bestia. En Apocalipsis 13:11, el anticristo, el rey de los judíos, porque el anticristo es judío. La misma expresión anticristo ya lo deja un poquito claro, ¿no? El que quiere ocupar el lugar de Cristo. Tenemos una dificultad porque, bueno, mejor dicho, tenemos una dificultad en medio del cristianismo, en medio de la concepción de la escritura del cristianismo. Tenemos una dificultad que estriba en que se identifica al anticristo con la cabeza del imperio romano. Eso es un error, y además un error mayúsculo. Entiendo, o debemos de entender, que puede haber cuestiones confusas. Claro, Apocalipsis, el final de toda la escritura, donde todas las cosas concuerdan, donde todas las profecías tienen que formar, toman cuerpo para su manifestación final, requiere un esfuerzo no mayúsculo, titánico, de los creyentes, de todos. Entiendo que haya problemas a la hora de que todos tengan problemas a la hora de entenderlo. Pero creo que hemos dejado claro ya durante muchos capítulos que el anticristo es un personaje absolutamente diferente de la bestia, la cual es Roma, el imperio, la sociedad civil, y diferente de aquella cabeza, aquel príncipe romano. Son personajes diferentes. Hoy creo que lo vamos a ver también un poquito más. Bien, hemos dicho que todo parte de la concepción que tenemos que tener nosotros de bestia, ¿no? Y es así. Pero la bestia debe poseer cabeza o cabezas. Y cuando hablamos de cabeza o cabezas, lo que hablamos es de poder imperial, de poder civil imperial. Y también debe de poseer cuerno o cuernos. He dicho cuerno en minúscula porque también se habla de uno, pequeño, un cuerno. Debe poseer cuerno o cuernos. Y el cuerno o cuernos sí que nos hablan de reyes o reinos que forman parte del desarrollo de la bestia. Y vemos también, debemos observar la conformación de la bestia, porque la bestia la vemos de manera diferente a lo largo de la escritura, a lo largo del mismo capítulo, o sea, de Daniel y de Apocalipsis, ¿no? Vemos que la bestia tiene 7 cabezas.
Lo vemos en Apocalipsis. Bueno, ya citamos los capítulos el otro día. La bestia posee 7 cabezas, pero según Daniel también la bestia tiene una cabeza. Según Daniel 2, tiene una cabeza. Depende de cómo se observe, no solamente en qué tiempo se hable de ella, sino de qué se hable de ella, de qué extremidad de la bestia, de esa Babilonia, se hable, tendrá una cabeza o 2 cabezas o 7 cabezas. Por ejemplo, nosotros también lo vemos con 10 cuernos. Lo vemos en Daniel 7, que citamos el último día, citamos en Daniel 7 donde vemos que tiene 10 cuernos. Y Apocalipsis 12, 13 y 17 también tiene 10 cuernos. Pero cuando llegamos a a Daniel 8 y también a Daniel 13, allí también la podemos observar a la bestia con 2 cuernos. En vez de 10, con 2 podemos observar a la bestia. Pero en Daniel 8, que lo vamos a tratar hoy también, vamos a tocar Daniel 8 un poquito, en Daniel 8 podemos ver, como hemos dicho antes, que tiene 2 cuernos, pero que también tiene un cuerno, que tiene 4 cuernos y finalmente uno pequeño. Y todo esto en Daniel 8, en el mismo capítulo. La misma bestia tiene estas cosas. Depende de la situación en que esté, si es una cuestión espiritual, si es una cuestión civil, en fin. Depende de lo que el espíritu nos quiera manifestar. Y Daniel 8, evidentemente lo que observamos cuando vemos esta diferencia de cuernos, es que parece ser que el espíritu tiene muchas cosas aquí que mostrarnos. Ahora bien, nosotros lo que decimos es que la bestia romana, la bestia civil, la bestia imperial, es la que dispone de 7 cabezas y 10 cuernos. Eso lo hemos visto claramente en la Escritura. Esa es la que dispone de 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es la civil, la imperial, es decir, el imperio romano resucitado de alguna manera, el que vamos a observar también en la tribulación. El mismo que vimos, 7 cabezas y 10 cuernos, cuando fue la primera venida del Señor, aquel imperio. Bueno, esa es su manifestación como Roma. En cambio, cuando ya nos habla de otra cantidad de cuernos o reyes, cuando empieza a variar la cantidad de cuernos o cantidad de reyes, se está refiriendo a otra u otras formas de manifestación de la bestia. Y no tienen por qué ser la civil. Concretamente son otro tipo de manifestaciones, no la civil, no la imperial. Bien, vimos que los versículos 10 y 11 de Apocalipsis tratan de reyes o reinos y cuernos. Curiosamente, vemos un cambio con respecto a la Roma imperial, a la de 7 cabezas y 10 cuernos. Y ese pasaje de correspondencia de los versículos 10 y 11 del capítulo 17 de Apocalipsis, el pasaje de correspondencia lo tenemos principalmente en Daniel 8. Y naturalmente, complementando a Daniel 8, tenemos a Daniel 11 y también Apocalipsis 13, versículo 11. También vimos como algo importante para observar qué es lo que el Espíritu nos indica con la bestia que va a perdición. Todos, la bestia en general, todos pelearán con el Señor. Concretamente, mira, Apocalipsis 19, versículos 19 a 20, dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Todos ellos. La bestia, los reyes de la tierra, sus ejércitos, todos reunidos para pelear contra el que monta el caballo, contra el Señor. Y continúa diciendo, y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Todos pelearán contra el Señor, pero solo 2 de ellos irán a perdición. La bestia imperial, y ojo, no digo que no haga referencia a su príncipe, pero a quien está haciendo referencia es a la bestia, a su concepto de bestia, la bestia imperial, al imperio romano como tal, a esa Babilonia antigua que ha ido manteniéndose hasta nuestros días y se manifestará más de manera imperial. Pero hace referencia a otra bestia, que es el falso profeta, al anticristo. Es curioso, porque los únicos que van directos aquí, según estos versículos de Apocalipsis 19, a la Gehenna, al lago de fuego que arde con azufre, es la bestia imperial, la bestia y el falso profeta.
La otra bestia, concretamente, dos bestias diferentes. Por lo tanto, podemos ver que las bestias que van a la perdición, a Apoleián, a la destrucción, son dos concretamente. No una, sino dos. ¿Por qué? Decimos, ¿por qué esta bestia, esta segunda bestia, el falso profeta, el anticristo, por qué es denominado bestia? Es denominado bestia porque en el fondo el falso profeta, el anticristo, tiene su origen en medio de los cuernos de la profecía de Daniel 8. Tiene su origen allí. En fin, hemos visto que hay dos bestias que van a la perdición, dos bestias diferentes. Recordemos la expresión, una vez más encabezada por el versículo 9, donde dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Es imprescindible recordar esto. El ángel hace un requerimiento muy especial de discernimiento, si no, no lo haría. Si no, ya lo sabríamos que tenemos que tener discernimiento, ya nos lo ha avisado la Escritura, Apocalipsis nos lo ha estado avisando constantemente, pero aquí hace un requerimiento especial. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Más que discernimiento. Aquí está la mente en la cual el discernimiento ha llegado al fin. El discernimiento ha llegado a su objetivo, a dar una mente con sabiduría. Bien, seguimos. Dos bestias van a perdición, no una sola. Dos bestias, concretamente. Es muy curioso. Fijémonos también en una cosa que además sigue diciendo, extrañamente los versículos 10 y 11 de Apocalipsis 17 siguen diciendo que esta bestia, esta última bestia de la que hablamos, es el octavo rey. Y decíamos el último día, nos sorprendíamos y decíamos, ¿octavo? ¿Cómo que octavo? Si son 7 reyes. No hay más. No existe un octavo rey en la bestia romana. 7 no es número de reyes, es número de completitud. No puede haber un octavo. ¿Por qué el Espíritu introduce aquí un octavo? Pues porque está hablando de otra cosa muy, muy diferente. Mira, concretamente del octavo de Daniel. O sea, curiosamente, está hablando de una cosa muy diferente, una cosa muy especial. Los reyes que hablan representan, son representantes o manifestaciones de reinos. Pero el octavo es octavo porque para este rey o bestia también se reserva una manifestación especial diferenciada de la bestia imperial, diferenciada de Roma. Aunque eso sí, este rey concretamente, este octavo, como dice los versículos 10 y 11, también va a perdición, como la primera, como la imperial. Las dos bestias, de las que después podemos observar en el capítulo 19 que van así. Bien, ahora sí vamos a ver el pasaje de correspondencia donde nos habla de reyes y cuernos, Daniel 8. Vamos a leerlo, Daniel 8. Dice a partir del versículo 3. Alcé los ojos y miré y vi un carnero que estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, y aunque ambos cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Aunque el más alto había comenzado a crecer después del otro. Vi que el carnero acometía con los cuernos contra el poniente, el norte y el sur, y que ninguna bestia podía resistirle, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí que un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la superficie de toda la tierra, pero sin tocar el suelo. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno bien visible. Habéis visto en el versículo 3, tenía 2 cuernos, ahora uno. Pero este bien visible entre sus ojos. Tenemos que centrarnos en la expresión bien visible. ¿De acuerdo? Recordadla. Un cuerno bien visible entre sus ojos. Seguimos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto de pie delante del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que alcanzaba al carnero, y se levantó contra él y le acometió, quebrándole sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para resistirle.
Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado, y en su lugar le salieron 4 cuernos bien visibles hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Un cuerno pequeño que crece mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del cielo y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe de los ejércitos se irguió, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la iniquidad le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y le acompañó el éxito. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio abolido y la iniquidad asoladora puesta allí, y del santuario y el ejército pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y procuraba comprenderla, he aquí que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, explícale a éste la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba. Al acercarse me sobrecogí y me postré sobre mi rostro, pero me dijo: presta atención, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, perdí el conocimiento y caí en tierra sobre mi rostro. Él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí voy a enseñarte lo que ha de venir al fin de la ira, porque el fin está fijado. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que se levantarán de esa nación 4 reinos, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando las transgresiones lleguen a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y experto en intrigas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas, y alcanzará éxito en sus empresas, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar la intriga en su mano, y se ensoberbecerá en su corazón, y destruirá a muchos por sorpresa, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para días lejanos. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo durante algunos días, y cuando convalecí, volví a ocuparme en los asuntos del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Una vez más, vemos una sucesión, explica una sucesión de reinos, pero ¿es verdad que observamos algo más en medio de todo ello? Algo muy especial y no simplemente algo que debe de ocurrir en cuanto a la sucesión de reinos en el futuro, sino algo más, algo más. Aquí tenemos, en este capítulo, tenemos a los reyes y a los cuernos. Y no olvidemos una vez más que Daniel, el versículo 27, acaba diciendo que quedó quebrantado. Es más, delante de Gabriel, el cual no es el Señor, delante de Gabriel cae, no por la gloria de Gabriel, sino porque ya era superior a sus fuerzas. Venía del capítulo 7 de ver la visión anterior, lo cual le dejó absolutamente turbado, profundamente turbado. Y ahora ve esto con mucha más amplitud, mostrándole el ángel, mostrándole el espíritu, cosas más allá de lo que le había explicado hasta ahora, y queda, claro, profundamente turbado. Más que eso, enferma. ¿Por qué? Pues porque es muy fuerte lo que el espíritu está mostrando. Algo que para él
desde luego es demasiado para él, para Isaías y para Juan. Ya lo veremos. Decimos que aquí tenemos en este capítulo a los reyes y a los cuernos. Coincidiremos, naturalmente, que es la historia de la bestia, aunque curiosamente solo está una parte de ella. Si os habéis fijado, en este capítulo hay una parte de ella. Omite a Babilonia y a Roma. El imperio medo-persa y el griego. Ha omitido el principio y el fin de la bestia civil. Es curioso. Pero aunque no vemos toda la historia completa, me refiero a la historia de la bestia civil en la tierra, no podemos dejar de decir que es una visión completa en sí misma. Es la visión del ángel. La visión se la ofrece a Daniel completa en sí misma, igual que la del capítulo 7. La visión empieza y acaba dando completitud a la historia del ángel, o mejor expresado, dando completitud a un aspecto de la historia, al aspecto de la historia que el espíritu, que el ángel quiera mostrar. Ya está. Y eso, como hemos dicho, como decimos, lo ha hecho también el espíritu. Esto así, una apariencia de incompletitud cuando la visión es completa en sí misma. Es curioso. En realidad, esta visión es la historia del cuerno pequeño. Una manifestación especial de un rey. Pequeño. No a la altura de aquellas 4 bestias que se convertirán en la última Roma e irán a perdición. Pero este rey de un reino pequeño, que no se podrá comparar naturalmente a la confederación, también irá a perdición. Es una de las dos bestias. Versículo 25 que hemos leído, Daniel 8. Será quebrantado, aunque no por mano humana. Este es el que también va a perdición, el cuerno pequeño. El cuerno pequeño surge de entre las bestias, como hemos dicho, porque él mismo es bestia. Y es rey decretado por la Escritura. La Escritura lo decreta como rey. Es rey, ya lo creo que es rey. Y es 2 cosas. Es rey y es engañador. Aquí, Daniel 8 lo cita como rey, la Escritura lo considera rey, pero también lo considera, Daniel 8, rey y engañador. Intrigas, etcétera, etcétera. Digo que es 2 cosas, es rey y es engañador. ¿Por qué? Pues porque es falso profeta. Eso lo hemos visto en el versículo 23 de ese capítulo. ¿Por qué es el falso profeta? A este se está refiriendo, aunque Daniel no lo sepa. Para él es demasiado embrionario todo esto. Hasta que no lleguemos a Juan, desde luego, hasta que no lleguemos al Apocalipsis de Juan, no se verá. Y a pesar de eso, Juan ya hemos visto que dice, me asombré con mega asombro, ¿no? O sea, muchas cosas ocurren, ¿no? Daniel 11, cuando nosotros vamos, si tenemos que ir a Daniel 11, veremos que Daniel 11 reproduce el mismo patrón, el mismo que Daniel 8. Digo que reproduce el mismo patrón que Daniel 8 porque omite a Babilonia y omite a Roma, su inicio y su fin. Porque Daniel 11 vuelve a ofrecernos un relato que de nuevo desemboca en el rey blasfemo. Porque Daniel 11, por eso omite, el espíritu lo hace a propósito, omite a Babilonia y omite a Roma. Solo se centra en las otras 2 bestias, para compararlo con Daniel 8. El espíritu quiere que lo comparemos así. ¿Por qué? Porque Daniel 11 es la historia de un rey blasfemo. O mejor dicho, desemboca. La historia que cuenta Daniel 11 desemboca en un rey blasfemo. Esta historia. Y es una historia de la bestia. Es una historia de la bestia. La bestia tiene muchas historias, como vamos viendo, ¿no? Es la historia, como decimos, de un aspecto de la bestia, que concentra, el Daniel 11, que concentra la primera parte de su relato en 2 reinos de los diádocos. Sabéis que los diádocos fueron los generales que, digamos, sustituyeron a Alejandro el Grande, al Alejandro el Macedonio, ¿no? Cuando murió, se lo repartieron varios. Y al final, pues más especialmente cuando acabaron las guerras entre 4, pero de lo que nos ocupamos y de lo que se ocupa la Escritura en el capítulo 11 de Daniel, más concretamente es de 2 de los diádocos, o mejor dicho, de 2 de esos reinos. Egipto, el cual es el reino del sur,
y el imperio Seleucida, el cual es el reino del norte. Una historia, una escritura, cuyos primeros 34 versículos ya han tenido su cumplimiento. Hablamos de Daniel 11. Los primeros 34 versículos de Daniel 11 ya han tenido su cumplimiento. Vamos a cotejar estos versículos y vamos a observarlos en su cumplimiento histórico, ¿vale? Vamos a Daniel 11. Podéis observar el capítulo 11 de Daniel y vamos a partir del versículo 2, Daniel 11.2. Lo vais viendo y yo voy citando su cumplimiento histórico, más que nada porque creo que es interesante observarlo también así. Daniel 11.2. Bien. Vamos a ver. Comienza diciendo, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará con grandes riquezas, más que todos ellos. Al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el rey de Grecia. Bueno, vamos a hacer una cosa, para no tener que leer todo el capítulo versículo por versículo, simplemente vosotros vais leyendo el versículo que toca y yo le doy el cumplimiento histórico, os hablo del cumplimiento histórico que tuvo. Versículo 2, bien. Después de Ciro, Ciro el grande, Ciro de Persia, después de Ciro, fue rey en tiempos de Daniel, lo sustituirá Cambises, el falso Esmerdis, Darío y el cuarto, del que habla este versículo 2. El cuarto. ¿Quién fue el cuarto? Jerjes, el Asuero de la Biblia. Y este Asuero, en el año 480, antes de nuestra era, levantó una gran campaña contra los griegos. La famosa gran campaña dentro de lo que se ubicó la segunda parte de las guerras médicas. La primera fue su padre Darío y después fue Asuero, Jerjes. Versículo 3. Vosotros leéis el versículo 3 y yo os doy el cumplimiento. Alejandro Magno pone fin al imperio persa en la batalla de Gaugamela. Aproximadamente en el año 331 fue cuando finiquitó todo el imperio persa, es decir, de alguna manera cayó ya en sus manos. Este rey valiente, el cual dominó y hizo lo que quiso. Alejandro Magno. Versículo 4. Aquí ya tenemos un poco más. Alejandro muere en el año 323. Sus generales, los llamados diádogos, se reparten su imperio. Este imperio va a quedar dividido definitivamente en 4. Al final de la batalla de Ipso, en el año 300, en el año 301 concretamente. Casander se queda con Macedonia, Lisímacos se queda con Asia Menor, Seleuco, el imperio Seleucida, se queda con Siria y controlando Babilonia también. Y Ptolomeo, el general Ptolomeo, se queda con Egipto. Versículo 5 de este capítulo 11. Ya comienza a hablar del rey del sur. Los 2 reyes que ocupan un puesto destacado en esta profecía, como hemos dicho, son Ptolomeo, el rey del sur, Egipto, y Seleuco, el rey del norte, el imperio Seleucida y Babilonia. Y este Seleuco gobernó hasta el Indo. Llegó a gobernar hasta el Indo, Se extendió su territorio hasta el Indo, porque de alguna manera se quedó con todo el imperio, toda la parte oriental del imperio macedónico de Alejandro, y gobernó hasta el Indo. Más que nada para hablar de un enorme territorio, un gran territorio como cita el versículo. Versículo 6. En el año 250, ya con los herederos, ¿no? de estos reyes del norte y del sur, sobre todo ahora mismo pues estamos en el reino del sur, ¿no? Ptolomeo II, el hijo de Ptolomeo I, Lágida, Ptolomeo II envía a su hija Berenice a casarse con Antíoco Teos, un Antíoco que es el rey del imperio del norte, del imperio Seleucida. Envía a su hija Berenice a casarse con Antíoco Teos. Antíoco Teos debía divorciarse de la anterior esposa y hacer heredero al hijo de Berenice. Bueno, Ptolomeo II, quien había orquestado todo esto, muere en el año 247 y Antíoco, que debía casarse con Berenice y hacer al hijo de Berenice heredero, asesina. Este Antíoco Teos asesina a Berenice y a su hijo
y lo que hace es llamar a su anterior esposa. Pasamos al versículo 7. Es una historia, ¿eh? Es una historia que se va sucediendo, pero que tiene su cumplimiento histórico perfectamente. Versículo 7. Ptolomeo III, Evergetes, era hermano de Berenice, aquella muerta, va hacia Siria y conquista Siria y mata a la esposa de Antíoco Teos y toma el fuerte del puerto de Antioquía, una plaza muy importante. Versículo 8. Este Ptolomeo regresa a Egipto con un gran botín. 4.000 talentos de oro, 40.000 talentos de plata y 2.500 ídolos y vasijas idolátricas. De allí. Versículo 9. Seleuco, Calínico, este era hijo de Antíoco Teos, en el imperio seleucida. Seleuco Calínico se la devuelve al rey del sur e invade Egipto en el año 240. Lo que ocurre es que sus barcos perecen en una tempestad. Pasamos al versículo 10. Seleuco III, el hijo de Seleuco Calínico, ya comenzó mal la guerra y la siguió su hermano Antíoco el Grande, quien en el año 218 tomó el fuerte de Gaza. El versículo 11. En el año 217, Ptolomeo Filópatro, otro, posterior, vence en la batalla a Antíoco el Grande. Aquí se suceden, unos ganan, otros pierden, otras veces van sucediéndose. Versículo 12. Todo Egipto, claro, Egipto, bueno, tendríamos que explicar, tampoco vamos a extendernos, desde luego, pero dice que todo Egipto ayuda a Ptolomeo y lo vence al imperio seleucida, a la seleucida en la batalla de Rafía. Antíoco. Lo que ocurre es que todo Egipto ayuda a Ptolomeo, ¿por qué? Porque los ptolomeos sí que es cierto que gobernaban Egipto, su capital era Alejandría, pero gobernaban, digamos, desde el Egipto medio hacia arriba. Todo lo que era importante, porque al controlar el delta, evidentemente, controlaban muchísimo el grano, controlaban muchísimo todo lo que era pues, la agricultura. Pero todavía quedaban gobernantes, los gobernantes tebanos, ¿no? A partir de Tebas hacia abajo, lo que hoy se llamaríamos Luxor y los reinos inferiores. Bueno, lo que sería el Alto Egipto, ¿no? Entonces tuvo ayuda de todo Egipto, de todos aquellos gobernantes. Estamos hablando del versículo 12. Todo Egipto ayuda a Ptolomeo y este vuelve a vencer a Antíoco en la batalla de Rafía. Lo que ocurre es que en vez de aprovechar para aniquilar a Antíoco, se creía que lo tenía bajo control y lo que hace pues, es darse a una vida pues, de regalo, una vida depravada, ¿no? Bien, en los versículos 13, 14 y 15 nos tocan ahora, de este capítulo 11 de Daniel. Versículos 13, 14 y 15. Aquí vemos en la historia que Antíoco, cuando ha recibido esa gran derrota, aprovecha que Ptolomeo se entrega una vida de regalo, una vida depravada. Lo que hace Antíoco es aliarse con Filipo de Macedonia. No solamente con Filipo de Macedonia, se alía también con rebeldes egipcios y con los judíos contra Ptolomeo Epífanes. Esto ocurrió en el año 203. Digo con judíos contra Ptolomeo también, ¿por qué? Pues porque anteriormente quien controlaba de alguna manera Palestina era Ptolomeo, es decir, era el imperio del sur, el reino del sur. Lo que pasa que pongo un poco en antecedentes porque estamos resumiendo muchos años de historia en muy poquito, para citar versículos simplemente. Bien, esto ocurre, se alía contra ellos. En el versículo 16, Antíoco toma Palestina como puente de ataque. Como puente de ataque que será contra el reino del sur posteriormente. Versículo 17. En el año 195, Antíoco da a su hija Cleopatra, la da pues para que se case con Ptolomeo Epífanes. Pero lo que ocurre es que el tratado fracasa. Ese tratado finalmente no llega a buen puerto y fracasa. Versículos 18 y 19. Antíoco el Grande conquista islas de la costa de Asia Menor.
Ahora bien, aquí comienza a entrar en liza el Imperio Romano. Digo que conquista islas de la costa de Asia Menor, muy importantes, por cierto. Pero Escipión, el asiático, general romano, de alguna manera pues se enfada, se cabrea y lo derrota en la famosa batalla de Magnesia, en el año 190. Esta batalla o esta derrota que sufre Antíoco el Grande en Magnesia da lugar a la llamada Paz de Apamea. Y aquella Paz de Apamea con Roma, lo que se hizo fue el inicio con el Imperio Seleucida de la toma de rehenes reales. Se toman rehenes reales para evitar pues, que con aquellos con los cuales se ha llegado a un tratado pues, puedan levantarse contra aquellos que han tomado los rehenes reales. Era una cosa muy común antiguamente. Bien, Antíoco vuelve a su país, pero de vuelta a su país ocurre que murió, y murió al intentar saquear un templo, curiosamente. Versículo 20. Seleuco, Filópatro, que gobernó desde el año 178 al 176, estamos hablando siempre antes de nuestra era. Este fue conocido como exactor de impuestos, sacaba muchos impuestos a la gente, y fue envenenado por un publicano llamado Eleodoro. Bien, llegamos al versículo 21. Llegamos al versículo 21 y seguimos con los eventos ya cumplidos en la historia, pero siendo eventos que vamos a seguir relatando de eventos cumplidos en la historia, a partir de este versículo 21 se nos presenta ya un rey abominable, el cual es tipo y figura de otro que está por venir, cuerno pequeño. Y esto nos va a dar un adelanto, una introducción a la profecía sobre ese rey venidero en la tribulación que tendremos a partir del versículo 35, también de este capítulo 11. Bien. Decimos que enfrentamos al versículo 21 de este capítulo 11 de Daniel. Antíoco, el llamado Epífanes IV, era un rehén de Roma, uno de los rehenes que se tomaron, era un rehén de Roma. Pero este rehén de Roma no tenía derecho al trono. Este Antíoco Epífanes era sin derecho al trono, pertenecía a una línea muy, muy lejana de derecho al trono. Lo que ocurre es que aprovechando el cambio de rehenes, porque esto se hacía comúnmente, se hacían cambios de rehenes, se sustituía uno de la familia real por otro de la familia real, se iban haciendo cambios de rehenes. Aprovechando este Antíoco Epífanes, por cierto, es el desgraciado Antíoco Epífanes que hemos conocido en la historia. Aprovechando el cambio de rehenes, se apodera del trono, y se apoderó del trono con no poquita astucia, con mucha astucia, se apoderó del trono del Imperio Seleucida, de Siria, Babilonia. Bien, pasamos a los versículos 22, 23 y 24. Este Antíoco Epífanes, Antíoco IV, vence a Ptolomeo Filometor. Dice que hará un pacto con los contrarios. Hizo un pacto con los contrarios. Con los contrarios a Jesús. A Jesús que quería ocupar el sacerdocio en Israel. Hizo un pacto con Onías, también llamado Menelao, y también los hijos de Tobías. Primero, ¿qué hizo este Antíoco Epífanes? Primero hizo sumo sacerdote a Jesús, a Jasón, en Israel, pero después lo quita para poner a Onías y sus compinches. Estos se hicieron griegos, dice que se hicieron griegos porque ocultaron su circuncisión, una operación. Este Antíoco Epífanes saqueó Jerusalén y 2 años después de ese saqueo, 2 años después, que esto ya lo veremos en los versículos 30, 31 y 32, aún volverá y matará a sus propios partidarios judíos. Fue un auténtico desgraciado este rey especial. Bien, pasamos a los versículos 25 y 26 de Daniel 11. Reinaban en Egipto Ptolomeo Filometor y su hermano Ptolomeo Evergete II, llamado Fiscón. Antíoco lo que hace es vencer a Filometor, lo vence, pero junto con este Ptolomeo y con Cleopatra, una de las hermanas, urden una traición contra el Evergetes, contra el llamado Fiscón. Versículo 27. Antíoco envía a Filometor con un ejército contra su hermano, contra el hermano de Filometor.
Lo que ocurre es que al final estos dos se vuelven a liar, se vuelven a juntar y le engañan a Antíoco. Versículo 28. No obstante, cuando es engañado, Antíoco, de regreso a su tierra con riquezas saqueadas, al pasar por Jerusalén, entra en ella, gracias a sus partidarios judíos, a los partidarios que él mismo había puesto allí, entra en Jerusalén y la saquea y la humilla a Jerusalén. La humilla absolutamente y la saquea. Versículo 29. Posteriormente, tiempo después, vuelve otra vez contra Egipto, su deseo, y casi vence, casi llega a vencer, pero aquí Roma se lo impide. Aquí viene la cuestión de las naves de Quitín, versículo 30. El senador Popilio, un senador romano, especialmente venido en barco para la ocasión, le prohíbe de forma algo degradante, evidentemente le prohíbe de forma algo degradante tocar Egipto. Concretamente lo que ocurrió, es una historia, lo que ocurrió fue que Antíoco se encontró con el senador Popilio enviado para decirle que no tocase Egipto. ¿Por qué? Pues porque Egipto era un granero muy importante de trigo, era importantísimo. Entonces Roma no quería que esto ocurriese, a él le iba el alimento a Roma, ¿no? Y Roma había empezado a enseñar la cabeza y se estaba convirtiendo en una ciudad-estado, en un imperio muy importante. Bien, lo que ocurrió fue que hizo un circulito alrededor de Antíoco, porque Antíoco le dijo, mire, senador Popilio, yo ya me lo pensaré esto que me está diciendo y ya te daré respuesta. Y el senador Popilio, bueno, yo lo explico un poco así, esta historia, le hizo un círculo con una ramita alrededor en la misma playa y le dijo, no saldrás del círculo antes que me des una respuesta. Y que sepas que yo soy el representante de Roma. Allá tú sabrás lo que va a pasar. En fin, que lo trata de una manera un poquito degradante a Antíoco. Tratar a Antíoco de una manera degradante, un rey duro como él, pues le enfadó. Evidentemente no puede tocar Egipto. Y frustrado y de regreso a su tierra, Antíoco la vuelve a tomar contra Jerusalén. Seguimos en el versículo 30, donde los romanos no tienen intereses. Así como allí los romanos no tenían intereses en Jerusalén, Antíoco la toma con Jerusalén y la vuelve a tomar contra ellos. Porque allí sí que tenía aliados suyos, pro Antíoco. Y en fin, ¿qué es lo que ocurre? Versículos 31 a 34. Antíoco arrasa Jerusalén, hace una gran matanza, profana el templo con un sacrificio de un cerdo, de una cerda concretamente, y coloca en el altar una estatua de Júpiter o Zeus olímpico, uno de ellos, ¿no? Coloca una estatua en el altar del templo en Jerusalén. No contento con eso, impide la adoración judía y hace una alianza con los apóstatas pro Antíoco, con los que se hicieron griegos. Eso hace que, lo vemos en el versículo 32, eso hace que ocurra algo en Palestina, en Jerusalén, bueno, en Israel. Ocurre algo muy importante. La humillación contra Jerusalén a nivel religiosa es tan grande, tan horrenda, que un sacerdote levita llamado Matatías y sus hijos se levantan en armas. Levantan a Israel y se levantan en armas. Fueron los llamados los asmodeos o macabeos, los martillos, quienes lucharán para restablecer lo que la inmundicia de este rey perpetró, porque fue una gran inmundicia. Sí, desde luego, más adelante pues se rededica al templo, vuelven a purificarlo, etc. Pero esto ya los asmodeos, los macabeos, Matatías y sus hijos, Judas concretamente. Bien, hemos llegado al versículo 34. El relato de Daniel no se detiene, continúa en el versículo 35 y subsiguientes. Pero aunque el relato de Daniel no se detiene, hasta este versículo 34 ha llegado la historia cumplida. Lo que nosotros conocemos como la historia cumplida. A partir del versículo 35 hay eventos, pero no se han cumplido estos eventos. A partir del versículo 25 son eventos del porvenir, eventos futuros, eventos no cumplidos. Porque el versículo 35 nos traslada a la semana 70.
Si lo podéis observar, el versículo 35 nos traslada a la semana 70, a la angustia del remanente. El tiempo final, porque el plazo fijado está aún por venir, que se le dice a Daniel. Este versículo 35 digo que nos traslada a la semana 70, a la angustia del remanente, el tiempo aún por venir, que le dice el ángel a Daniel. Y en los versículos 36 a 39 de este capítulo 11 de Daniel, podemos observar por estos versículos que este rey, este despreciable rey que continúa el relato del ángel a Daniel, pero que los eventos hasta el versículo 34 han sido cumplidos, mostrándonos finalmente, desembocando la historia en un rey absolutamente despreciable y que odia a los judíos y a su religión. La historia a partir del versículo 34 ha dejado de cumplirse, no es que haya dejado, sino que ya ha quedado cumplida, pero al partir del versículo 35 está por cumplir. ¿Por qué? Porque está por venir esa historia. Pero continúa hablándonos de un rey despreciable, de esa prefiguración de ese rey despreciable. Hemos dicho, versículos 36-39, este rey despreciable será un judío. Lo vemos también en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 43. Este rey es la segunda bestia oriental de Apocalipsis 13:11. Es el anticristo. Es el anticristo que no respeta al Dios de sus padres. Es curioso esta introducción que hace aquí. Nos traslada de hablar de un rey seleucida, repulsivo, repugnante, a hablar de alguien que no respeta al Dios de sus padres. Oh. Aquí tenemos una cosita más especial que se nos revela. Decimos que este es el anticristo que no respeta al Dios de sus padres. Y es rey. Y también es falso profeta que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice estos versículos que se exaltará a sí mismo. Se exaltará a sí mismo. Este es el que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El que se exaltará a sí mismo. Versículos 40 a 45. Y vamos finalizando. Aquí, en estos versículos 40 a 45 del capítulo 11 de Daniel, tenemos una referencia a la invasión que vimos en la sexta trompeta. Los reyes del oriente de la sexta copa. Sexta trompeta y sexta copa. Son los reyes del oriente de la sexta copa. Un anuncio. Ya lo hemos visto bastante explicado también cuando hemos tocado Apocalipsis. El rey del sur tendrá disputas con Israel, pero el rey del norte de esa época iniciará una invasión que no solo afectará a Israel. Es el tiempo en que aparecen las noticias del oriente y del norte, es decir, de naciones más al oriente y más al norte. Cuando se hablan de noticias del norte y del oriente, estamos hablando de naciones de más al norte y más al oriente, naturalmente. Daniel 12, finalizando ya Daniel 11, Daniel 12 continúa el relato, no finaliza el relato, continúa el relato. Lo que ocurre es que Daniel 12 lo que hace es ya, o sea, lo que ha ocurrido desde el versículo 35 hasta el versículo 45 es tomar ese puente que nos habla la escritura de ese rey repulsivo, repugnante que odia a Israel y al testimonio, y nos lo ha transformado en un rey en Israel. Y a partir del capítulo 12, el relato no acaba, se continúa el relato, pero ya dándole otro giro más, centrándolo en cuestiones espirituales de la tribulación y de su fin, del fin de la tribulación. Curioso. Bien, hemos visto que esta visión del ángel a Daniel, nos vuelve a hablar del cuerno pequeño, de un rey en Israel que será además un líder religioso. Un relato que parte de las bestias, tiene su origen en las bestias, pero que tiene un propósito especial, y es mostrar a la otra bestia que también va a la perdición junto con la primera. Y nosotros podemos identificarlo porque para Daniel Daniel no lo entiende, porque no es el tiempo que lo deba entender. Pero nosotros sabemos que ese cuerno pequeño y que esta bestia que va a la perdición de la que está hablando el capítulo 11 finalmente de este rey,
es un rey que será judío. Es la bestia que va a la perdición junto con la primera. Es el anticristo. Eso lo tenemos que ver ya en Apocalipsis, cuando conjuntamos las dos cosas. En fin, quiero decir con todo esto, desde luego el ángel en Apocalipsis 17, versículo 9, tiene bastante razón cuando dice, aquí está la mente que tiene sabiduría, ¿eh? Nos exige mucho, mucho, ¿eh? Nos exige mucho, ¿no? Bien, decía que el propósito de este relato que parte de las bestias, tiene un propósito especial, mostrar a la otra bestia que también va a la perdición junto con la primera, junto con la imperial, no solamente va la imperial. Y eso es precisamente lo que tenemos en Apocalipsis 17, 11. En Apocalipsis 17, 11, eso es precisamente lo que tenemos. Que hay una diferenciación de la bestia del versículo 8. El versículo 11 habla de una bestia diferente de la del versículo 8. Una bestia que era y no es. Pero esta bestia que era y no es, del versículo 11, es el octavo rey. Uno especial, no uno de entre los 7, uno especial en el fondo. Dice que es de entre los 7, pero no es la bestia confederada de los 7. Dice que es de los 7 porque surge de los 7, tiene su origen en los 7. ¿Dónde? En Daniel, en la profecía de Daniel. Con 7, la bestia imperial llega a su aparición final en la tribulación. Ya no hay más, no hay fin, no hay otro fin más. Con 7, la bestia imperial llega a su aparición final en la tribulación. Así que el octavo es otra cosa especial, aunque haya tenido su origen entre los 7 históricos, allí en Daniel, que se nos ofrece. Porque la escritura nos lo entresaca de uno de los reinos divididos de la bestia griega, el Seleucida, que hemos visto concretamente. Bien, de la misma manera que Pablo es apóstol, claro que es apóstol, pero no es de los 12. Es apóstol, pero no es de los 12. Pero pertenece a la iglesia, aunque no es la iglesia según la concepción de los 12. Es una cosa especial. La concepción de iglesia no es la concepción de iglesia de las 12. Es una cosa muy, muy especial. Y esto lo hemos ido viendo desde el inicio de la explicación del libro de Apocalipsis. Es una cosa especial y diferenciada. Y Pablo es un apóstol especial. No es un apóstol normal, es un apóstol especial, diferente, diferenciado de aquellos 12. Es más, vimos que uno de los 12 discípulos cae y hay una sustitución. Pues mira, no es Pablo precisamente. ¿Por qué? Porque Pablo es especial. Es un apóstol especial. Quiero hacer esto como para hacer la comparación con este cuerno, con este octavo rey especial. Es algo especial. Y las dos son iglesias. Hablo de las iglesias. Las dos son iglesias. Claro que sí. Pero tienen ministerios diferentes y tiempos diferentes. Aunque hayan coincidido por un breve tiempo, pero tienen tiempos diferentes y ministerios diferentes. Bien, solamente para hacer la comparación, para entender un poquito, ¿no? Que ¿por qué no hay un cuerno especial, un rey especial diferenciado de estos 7? Y ahora volvemos a Daniel 8 para acabar de ver a ese cuerno pequeño como el extrañamente octavo rey. Vamos a verlo. Digo extrañamente octavo rey en Apocalipsis, pero vamos a ver a ese pequeño cuerno en Daniel 8. La visión de Daniel 8 está dividida en dos partes. La visión propiamente y la explicación del ángel. Y aquí una pregunta. ¿Creemos que la explicación del ángel, la segunda parte de la visión, creemos que esta explicación del ángel, de Gabriel, es para que Daniel la entienda mejor? ¿Creemos que la explicación que da Gabriel es para que Daniel la entienda mejor? De ninguna manera. Ya vemos que Daniel, pobrecito, hace lo que puede con todo su discernimiento, pero no entiende. No es para que Daniel la entienda mejor que Gabriel da la explicación. Daniel, versículo 27, Daniel tampoco la va a entender. Ya lo se ve en el versículo 27 del capítulo 8, que Daniel no la va a entender, no. El Espíritu tiene propósitos
Lo hemos visto también en las parábolas del Señor, en Mateo, etcétera, que dice, mira, la explicación, da la explicación. No, no. La explicación tiene un objetivo, otro objetivo más. No es explicar meramente, ¿no? Las explicaciones que aparecen en las visiones y profecías, o en las parábolas del Señor, como digo, no son para explicar nada, ni mucho menos. No son para hacernos más fácil la primera parte de la visión o la profecía, ni mucho menos. O de la parábola en Mateo o en otras partes. Es decir, la explicación que da el ángel, las explicaciones, no son una paráfrasis de lo que se ha dicho anteriormente. No. Estas segundas partes llamadas explicativas son para aportarnos detalles extras. Para aportarnos detalles extras que nos van a hablar de otros aspectos o matices incluidos en la profecía. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nos puede parecer sumamente difícil todo esto, ya lo sé, pero no somos nosotros los que decimos a la profecía cómo debe estructurarse o cómo debe el Señor transmitirnos sus revelaciones, ¿no? Eso es cierto. Y no olvidemos que los pensamientos del Señor son infinitamente más altos que nuestros pensamientos. Y que la mente del Señor es a lo que estamos llamados. Pero estamos llamados a tener su mente, a alcanzar pleno discernimiento. Y a día de hoy, año 2021, poco discernimiento observamos en la mente de nuestra Laodicea. Poquito. Así que pretender, visto esto, que poco discernimiento observamos en la mente de nuestra Laodicea, pretender de esta manera, en este 2021, pretender que la interpretación de la profecía concuerde con una mente moldeada por la Odisea a su imagen y semejanza, es decir, jactancioso y superficial, pretender esto no es conforme al espíritu. Por lo tanto, seguro que la Odisea no tiene razón cuando explica sobre esto. Y ya sabemos lo que es la Odisea, ¿eh? Es nuestra iglesia. Nuestra iglesia. Esta profecía requiere el máximo grado de discernimiento. El máximo. Es el fin. Daniel, como vimos en el capítulo 8, versículo 15, se intentaba esforzar en entenderla. Y Gabriel le reclama, en el versículo 17, le reclama suma atención. O mejor dicho, no es que le reclame a Daniel. En el fondo, Gabriel lo que está haciendo es reclamárnoslo a nosotros. A todos nosotros, a los que deberíamos coordinar Apocalipsis con Daniel y observar, ¿no? Reclama, ha quedado registrado. En el versículo 7, reclama no suma atención. Y fijaos cómo de importante es la revelación de este capítulo 8, que como dijimos, Daniel, en el versículo 18, pierde el conocimiento. Se desvanece. ¿Cuán importante será la revelación para que Daniel quede hecho polvo? Y al acabar esta no solamente pierde el conocimiento, cuando es recobrado, al acabar esta cae enfermo, pero enfermo de verdad. El esfuerzo que hace Daniel para intentar entenderla le consume su energía, su propia salud, el versículo 27 que vimos. Desde luego, esta profecía del capítulo 8 debemos decir que no es cualquier profecía. De hecho, el ángel advierte solemnemente a Juan y a todos nosotros naturalmente, nos advierte de la necesidad de perfeccionar la mente en el espíritu para acceder a los misterios de esta profecía. Eso lo vimos en Apocalipsis 17, lo hemos visto ahora aquí, en Apocalipsis 17, versículos 9 a 11. Advierte a Juan y por lo tanto a todos nosotros de la necesidad de perfeccionar la mente en el espíritu para poder acceder a los misterios de esta profecía. Esto que está ligado con Daniel 8. Anteriormente, hemos visto en Apocalipsis, se habían hecho llamadas al discernimiento hasta Apocalipsis 13, 18, se habían hecho las llamadas al discernimiento, increscendo. Pero nunca antes se había expresado una solicitud de discernimiento con tanta solemnidad, cuando dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Por lo cual, debemos pensar que existe un motivo muy importante para ello, para que el ángel solicite esto a Juan y por lo tanto a nosotros. Permitidme un poquito más y finalizamos.
Bien, decíamos que volvemos a Daniel 8, ¿vale? Para acabar, volvemos a Daniel 8 para acabar de ver a ese cuerno pequeño. A ese cuerno pequeño como el extrañamente llamado octavo rey, aquí en Apocalipsis 17. Y esto está en la primera parte de la visión. Vamos a contar cuernos de reyes o reinos. Versículo 2 de Daniel 8. Dos cuernos. Los dos mismos cuernos que vemos en Apocalipsis 13:11. En la segunda bestia y falso profeta de Apocalipsis 13, naturalmente. Y que lo identifican con la historia del rey del cuerno pequeño en Daniel 8. Identificados, naturalmente. Seguimos en Daniel 8. Versículo 5, un cuerno. Versículo 8, 4 cuernos. Versículo 9, un cuerno. Si contamos bien, si nosotros hacemos cuentas de los cuernos en Daniel 8, el cuerno pequeño es el octavo. El último cuerno del versículo 9, el cuerno pequeño es el octavo. Y es el que se engrandece hasta el cielo y pisotea las estrellas. Versículo 10 dice. Y además pervierte el testimonio, que es el continuo sacrificio. Versículo 11, Daniel 8. Por lo tanto, queda claro quién es este pequeño cuerno. Es el anticristo, un rey en Israel. Por cierto, pequeñísimo país. Rey pequeño para un reino pequeño. Un rey en Israel que usurpará el lugar como rey del Mesías. Es la segunda bestia de la que nos habla Apocalipsis 13. Es el falso profeta de Apocalipsis 16:13. El que usurpa el lugar de Cristo como sumo sacerdote en Israel. Es la estrella, aquella estrella que vimos en Apocalipsis 8:10, aquella estrella que cae en Apocalipsis 8:10 y también en Apocalipsis 9:1, aquella estrella que abre el pozo del abismo. Es la estrella que corrompe con inmundicia el lugar del testimonio de Jesús, que hemos visto relatado en todas las trompetas. Y esta bestia, del versículo 11 de Apocalipsis 17, diferente de la bestia del versículo 8 anterior, esta también va a perdición. Dos, la del versículo 8 y la del versículo 11. Las dos van a perdición y no es la misma, son dos diferentes. Y ya lo hemos contemplado en Apocalipsis 19, que son dos los que van a perdición. No una, dos. Por lo tanto, Apocalipsis 8, la primera, Apocalipsis 17:8, la primera. Apocalipsis 17:11, la segunda. Otra diferente. Y esta bestia, como hemos dicho, del versículo 11, es la que va a perdición. Bien, a diferencia de Roma, Roma tenía tres fases. Ahora la veremos. Roma tenía tres fases. Era, no es y será. Está para venir. Tenía tres fases, pero esta no. Esta, la bestia del versículo 11, solo tiene dos fases. Tiene la fase de era y no es, pero no le da categoría de volver a ser. Es curioso, ¿eh? Y el espíritu, hay que tener en cuenta lo que el espíritu menciona y hay que tener en cuenta lo que el espíritu no dice, porque es por un motivo. Es curioso. No le da categoría de volver a ser. Y eso es porque la única que tiene categoría de volver a ser es la bestia imperial. Y hasta ahora se creía que la bestia imperial del versículo 8 era la misma que el del versículo 11, pero ya hemos visto que en absoluto es así. Son dos de diferentes. El fin de esta bestia también es ir a perdición, a Apoleián, a destrucción, así como la imperial. Una vez más, recordemos Apocalipsis 9, en el versículo 11, donde nos habla del ángel destructor, es decir, del Señor Jesús, donde es el Abadón para los judíos y el Apolión para los gentiles. Estas cosas debemos recordarlas, porque aquí tienen su visión, su manera de engranar, ¿no? Hemos dicho que, bueno, hemos recordado Apocalipsis 9:11, donde se habla de que es el ángel de destructor, es Abadón para los judíos y Apolión para los gentiles. Bien, y nosotros ya hemos dicho que en Apocalipsis 17, versículo 8, hay una bestia que va a destrucción, a perdición. Allí, en el versículo 8, es Apolión. Para esa bestia del versículo 8 es Apolión. Ahora bien, la bestia de este versículo 11, del versículo 11, es el cuerno pequeño. Es el falso Mesías, rey de Israel. Para esta bestia hebrea, para la bestia hebrea, no es Apolión, es Abadón.
Por eso decía en Apocalipsis 9 que es el Abadón en hebreo y el Apolión en griego. Y aquí es donde tenemos, en estos versículos, aquí es donde tenemos el motivo porque en Apocalipsis 9 el Espíritu nos dio nombre griego y también hebreo para aquel que destruirá a las dos bestias. Ese es el motivo, porque hay dos. Y Apocalipsis 17 nos menciona a esas dos. Y ahora, a lo largo de muchas escrituras, hemos comprobado cuán equivocada está aquella enseñanza tan sumamente extendida que identifica al anticristo con la bestia imperial, haciendo de las dos una sola bestia. Pues no, no es la misma bestia, sino dos diferentes. Y el príncipe que guiará a la Confederación Romana tampoco es el anticristo, ya que Roma tiene los cuernos grandes, recordad, tiene los cuernos grandes esta bestia, la romana. Mientras que el anticristo, no, el anticristo es uno y pequeño. Como pequeño es, en comparación, el reino de Israel. Reino grande o confederación grande, cuernos grandes, bien visibles. Cuerno pequeño, reino de Israel, el pequeño reino. Está claro. Bien, esto con respecto al versículo 11. Lo podemos dejar aquí y el próximo día volvemos al versículo 10, al versículo anterior, porque todavía tenemos bastantes cosas sobre esto, bastantes.